Una de las cosas importantes de Erasmo entonces es de que habla de que todos los seres humanos estamos locos, pero particularmente tal vez incluso por su situación que ya mencionábamos de su propia homosexualidad o por las cuestiones de la época o simple y sencillamente por querer ser gracioso, porque esto fundamentalmente es una obra, como él mismo dice, de chunga, de broma, para pasarle el rato, para alegrarle el viaje a su amigo Tomás Moro, pues especialmente dice que los animales más locos son las mujeres. Y son las ideas de Erasmo de Rotterdam, no vayan a decir que son las mías. Sobre las mujeres, Erasmo de Rotterdam dice lo siguiente. Por lo demás, dado que el varón está destinado a gobernar las cosas de la vida, tenía que otorgársele algo más del alarme de razón concedido, a fin de que tomase resoluciones dignas de él. Se me llamó a consejo junto con los demás y lo di al punto y digno de mí, que se le juntase con una mujer, animal ciertamente estulto y necio, pero gracioso y placentero, de modo que su compañía en el hogar sazone y endulce con su estupidez la tristeza del carácter varonil. Y así Platón, al parecer dudar en qué género colocar a la mujer, si entre los animales racionales o entre los brutos, no quiso otra cosa que significar la insigne estupidez de este sexo. Si por casualidad alguna mujer quisiese ser tenida por sabia, no conseguirá sino ser doblemente necia, al modo de aquel que, pese a Minerva, se empeñase en hacer entrar a un buey en la palestra, según dice el proverbio. Efectivamente, duplica su defecto aquel que en contra de la naturaleza desvía su inclinación y remeda el aspecto de la aptitud, del mismo modo que, conforme el proverbio griego, aunque la mona se vista de púrpura, mona se queda. Así la mujer será siempre mujer, es decir, estúpida sea cual fuere el disfraz que adopte. Sin embargo, no creo que el género femenino llegue a ser tan estúpido que me censure por el hecho de que otra mujer, la estulticia en persona, les reproche la estupidez, pues si consideran juiciosamente la cuestión, verán que deben a la estulticia el tener más suerte que los hombres en muchos casos. Claro, finalmente, pues dice, si son locas las mujeres, pues son más locos todavía los hombres, porque los hombres se enamoran de las mujeres. Y no hay más que escuchar las tonterías, las locuras que dice un hombre para enamorar a una mujer. Les quieren manejar, te voy a dar las estrellas, la luna, voy a perder la vida. ¿Cuántas gente se suicidan por el amor de una mujer? O sea, si finalmente las mujeres están locas, pues los hombres son igualmente locos o más estúpidos por enamorarse de las mujeres. O sea que al final son tan locos los hombres como las mujeres. Ya una vez que dice que todo el mundo está loco, los bebés, los ancianitos, las mujeres, los hombres, pues va a decir, pues la peor locura pues es el matrimonio, es la sexualidad, y de ahí es de donde nace la vida. O sea, que no es posible la vida si no hubiera locura. Definitivamente, la peor locura que puede hacer un hombre y una mujer es enamorarse mutuamente, casarse, y de ahí pues vienen los hijos. Después empieza a hablar de las diferentes actividades. Empieza a hablar de la locura de los príncipes, de las locuras de algunas actividades. Solamente por razones de tiempo voy a referirme a dos de ellas. Primero, pues la que tiene que ver con los abogados. Muchos creemos que siempre se habló bien de los abogados, pues no. Ya desde esa época se criticaba y se hablaba mal de los abogados. Y vean lo que dice el gran Erasmo de Rotterdam sobre los jurisconsultos, o sea, los abogados. Los jurisconsultos pretenden en primer lugar entre los doctos y no hay quien esté tan satisfecho de sí como ellos. Cuando a la manera de nuevos Sísifos ruedan su piedra sin descanso acumulando leyes sobre leyes, con el mismo espíritu, aunque se refieran a cosas distintas, amontonando glosas sobre glosas y opiniones sobre opiniones y haciendo que parezca que su ciencia es la más difícil de todas, pues entienden que cuanto más trabajosa es una cosa, más mérito tiene. Añadámosles a los dialécticos y los sofistas gente más escandalosa que los bronces de Dodona, y capaz cualquiera de ellos de competir en charlatanería con 20 comadres escogidas. Más felices serían si además de habladores no fueran pendencieros, burlofón hasta el punto de que por un quítame allá
esas pajas vienen empeñadísimamente a las manos, y mientras están enredados en la porfía, la verdad se les escapa. Sin embargo, su amor propio les hace felices. Pertrechados con 3 silogismos, arremeten atropelladamente contra cualquiera, y es tanta su pertinacia que les hace invictos aunque les enfrentéis con el mismo estentor. Estentor era el dios del ruido, y sí es lo que vemos, que todavía hay quienes discuten situaciones por un detallito, no es que la palabra significa, y se ponen a discutir, y argumentan, y se pelean, sí, pura blog, porque finalmente por estar discutiendo por un silogismo, por estar discutiendo por un argumento, por estar discutiendo un artículo, se llega a perder lo importante en una discusión. Y por eso esa crítica a los jurisconsultos, a los abogados. Desde luego, lo que tiene que ver con nuestra materia, pues es la crítica a los políticos. Y hace críticas terribles a los reyes, a los gobernantes, que en un momento determinado pues prometen cosas que no van a cumplir. Verdaderamente, si alguien fuera, como decían los reyes, o como dicen los políticos actualmente, que yo me preocupo por el bien de las gentes, que yo soy primero los pobres, que yo soy una persona que tiene una vocación de servicio, que yo estoy para cumplir la voluntad del pueblo sabio y justo, pues estarían locos. Solo un loco estaría capaz de hacer tanto sacrificio por otras personas. Pero si están locos los gobernantes al pensar así, pues estamos más locos los ciudadanos que creemos en esas locuras. O sea, que creemos que realmente los políticos van a creer sus promesas. Pero no solamente son los gobernantes desde el punto de vista civil. Pese a que él es un sacerdote, él es un clérigo, es un teólogo, pues aún así critica incluso al propio poder de la Iglesia, particularmente al poder del propio Papa. Los príncipes no son solos en llevar una vida alegre. En este camino los papas, los cardenales y los obispos se muestran sus dignos émulos, cuando no sus maestros. Si los papas, estos vicarios de Jesucristo, modelasen su vida sobre la de su maestro, si pusiesen como ejemplo su pobreza, sus trabajos, su doctrina, sus sufrimientos, su despego del mundo, si tomasen en serio estos títulos de padre y de santidad que se les da, ¿qué mortales serían más dignos de lástima? ¿Quién querría comprar este cargo a peso de oro? ¿Quién mantenerse en él por el hierro, el veneno o la fuerza? ¡Ay! ¿De cuántas ventajas se privarían los pontífices si adquirieran un día de la sabiduría? ¿Qué digo? ¿La sabiduría un solo grano de esa sal, de sapiencia de que habla Cristo? En virtud del mismo principio, los soberanos pontífices, tan activos en recoger los escudos, delegan voluntariamente los trabajos demasiado apostólicos a los obispos a los curas a los vicarios a los frailes mendicantes, y estos confían las ovejas a las gentes que saben el arte de esquilarlas mejor. Ven que hay una crítica profunda. Bueno, después de seguir y de criticar todas las actividades, particularmente pues a los políticos, a los clérigos, etcétera, al final pues termina diciendo, pues yo sé que están esperando un corolario, que están esperando una conclusión, pero pues están mal. Es más, olvídense de lo que dije, no me repitan, después me critiquen por lo que dije. Dice, aborrezco al invitado que tiene buena memoria, y no creo que lo tomen a mal, sobre todo si están pensando que está hablando una mujer, o sea, la locura que soy una mujer. Entonces, lo que termina diciendo, olvídense de todo lo que dije, vivid, bebed y aplaudid. O sea, finalmente dice, no me hagan caso, no todo lo que dije me lo tomen tan en serio, pero en el fondo sí está reivindicando, por un lado, al ser humano, aún en la locura, y por otro lado, haciendo una muy profunda crítica política y social a la etapa de la Edad Moderna que le correspondió vivir. Otro de los grandes humanistas, de hecho, solamente vamos a hablar de Erasmo y de este gran humanista, que es Francisco de Vitoria. Hay dudas si nació en la ciudad de Vitoria o nació en la ciudad de Burgos.
hay dudas sobre la fecha de su nacimiento, si fue en el 1483 o 1481, vuelvo a ver que se cuelan los seises cuando no van, y desde luego lo que sí es sabido y conocido, pues es que fue uno de los grandes maestros de la Universidad de Salamanca. Una universidad que para nosotros es muy importante porque nuestra universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, la cuna de las universidades, nace precisamente de la Universidad de Salamanca. Cuando uno llega a esa universidad, al fondo están viendo pues una parte de esa universidad de tipo churrigueresco, donde incluso la broma es que hay que encontrar una ranita que está escondida por ahí. Pues resulta que solamente hay dos monumentos. Uno, el que están viendo a Francisco de Vitoria, el otro a otro gran personaje de la literatura y del humanismo, que es Fray Luis de León, gran poeta, que además fue un crítico terrible del gobierno, y por eso pues llegó un momento en el que está dando su clase, haciéndole críticas al gobierno, pues de repente llegó pues los gendarmes, los partidarios del rey, se lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron mucho tiempo preso, y después ya cuando pensaron ya lo ablandamos, pues ya seguramente ahora sí va a hablar bien del rey, ya no va a decir cosas en la universidad en contra de él. Pues ¿qué creen? Llegó a la universidad y volvió a criticar y empezó diciendo, como decíamos ayer, y pues se volvió, bueno. El otro gran humanista, de los que tenemos que hablar más, es de Francisco de Vitoria. Él fue un gran maestro, un gran catedrático, y lo van a ver otra vez en la materia de Derecho Internacional Público, porque es el padre del Derecho Internacional Público. También tiene que ver con conceptos que incluso de repente algún presidente que ustedes conocen empezó a hablar del concepto economía moral, y de repente pues yo le tuve que poner en algo que no les gustó a muchos, pues el primero que habló de economía moral, y claro, en otro concepto totalmente distinto al que pues estaba utilizando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, fue Francisco de Vitoria. Fue el primero en hablar de economía moral, basándose precisamente en ese pensamiento humanista de el bien común, o sea, las ideas de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Bueno, empecemos entonces por señalar que es el padre del derecho internacional. Su obra conocida se llama Las Reelecciones. Las reelecciones a lo mejor solamente son los apuntes, las notas que tomaban los alumnos y que servían para releer, o sea, para estudiar la clase, porque pues había cosas que ya sé que no les gustan, pero que ya existían desde esa época y que siguen existiendo, que son los famosos exámenes. Bueno, entonces para tomar notas y releerlas, pues apareció ese libro que se llamó Las Reelecciones, que es pues lo mismo que él enseñaba en su cátedra, pero que tuvo una trascendencia tal que lo convierte en el padre del derecho internacional público. De todo lo dicho se infiere un corolario, que el derecho de gentes no solo tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley, y es que el orbe todo, que en cierta manera forma una república, tiene el poder de dar leyes justas y a todos convenientes como son las del derecho de gentes, de donde se desprende que pecan mortalmente los que violan los derechos de gentes, sea de paz, sea tocantes a la guerra, en los asuntos graves como en la inviolabilidad de los legados, y ninguna nación puede darse por no obligada ante el derecho de gentes, porque está dado por la autoridad de todo el orbe. Bueno, Francisco de Vitoria, estamos viendo distintas partes, distintas fotos de este gran personaje, que fue el primero que estableció, pues primero la gran obligatoriedad del derecho internacional, que no es un derecho que queda a la discreción de un país, de un estado, de un gobernante, de un gobierno,
cumplirlo o no. El derecho internacional, que en esa época se llamaba derecho de gentes, es obligatorio. O sea, el gran Francisco de Vitoria es el primero que establece que hay un orden jurídico, no un orden moral, no un orden filosófico, no un orden de cortesía, sino un orden jurídico, o sea, basado en normas de derecho, que es obligatorio en todos los campos, sea la parte del mar, donde establece, el primero que establece, pues, el derecho a la comunicación, que es la base de la libertad de los mares. Es el primero que establece también la necesidad de cumplir las normas de lo que ahora se llama derecho diplomático, o sea, las normas que tienen que ver con los agentes diplomáticos. O sea, su desarrollo es básico y fundamental en este campo. Pero también es uno de los primeros en establecer algo que es fundamental en nuestros días, que es los llamados derechos humanos. Es el primero, este gran teólogo, en establecer que hay derechos que tienen los seres humanos, que no son dados por el Estado, no son otorgados por el Estado, solamente son reconocidos por el Estado, que tiene un ser humano por el hecho de ser humano, sin diferencia alguna, sin que por razones de raza, religión, etcétera, deba de no tener esos derechos. Y especialmente esto es significativo, por eso hay agrupaciones todavía en nuestros días de derechos humanos que se llaman precisamente Francisco de Vitoria, porque es el primero que va a decir algo que es muy importante. Cuando llega Cristóbal Colón, pues se encuentra con que estos seres humanos pues son diferentes, incluso plantea la duda, son una especie intermedia entre seres humanos y animales, y los conquistadores empiezan a decir, bueno, ¿tienen alma o no? Y Francisco Vitoria dice, no, estos seres humanos son completamente seres humanos y dignos de todos los derechos inherentes a el ser humano. Derecho a su libertad, derecho a su situación jurídica de igualdad y algo muy importante, la base para muchos de todos los derechos, que es el derecho de propiedad. Lo que había sucedido en esa época es que este papa nefasto, este papa terrible que fue el papa Alejandro, había dividido a petición, cuando fue invitado a ser mediador entre España y Portugal sobre los territorios de América, hace una línea que se llama línea alejandrina o línea intercetera, en la cual dice de aquí para acá es territorio de Portugal, por eso Brasil quedó en esa parte, y hacia el otro lado es para España. Entonces los españoles dijeron, el Papa nos está dando la propiedad sobre ese territorio. Somos los propietarios. Entonces, como somos los propietarios porque nos los da el Papa, pues tenemos el derecho a quitarles esas tierras a los originales habitantes, o sea, a nuestros antepasados prehispánicos. Erasmo y otros ya habían criticado esto, pero el que le va a dar esa gran definición, oponiéndose al propio Papa, porque también otra cosa importante, también Francisco de Vitoria era sacerdote, y aún así, siendo fraile, siendo sacerdote, se opone a lo que había dicho el Papa, porque dice, bueno, el Papa, pues en todo caso es vicario de Cristo, pero no es el dueño de la tierra. Y si fuera el dueño de la tierra, tendría la posibilidad de transferir ese don a los reyes de España y Portugal. Por lo tanto, rechaza esto y vean este texto que es muy interesante, muy importante del humanismo. Queda, pues, firme de todo lo dicho, que los bárbaros eran, sin duda alguna, verdaderos dueños pública y privadamente, de igual modo que los cristianos, y que tampoco por este título pudieron ser despojados de sus posesiones como si no fueran verdaderos dueños. Tanto sus príncipes como las personas particulares, y grave cosa sería negarles a estos, que nunca nos hicieron la más leve injuria, lo que no negamos a los sarracenos y judíos,
perpetuos enemigos de la religión cristiana, a quienes concedemos el tener verdadero dominio de sus cosas si, por otra parte, no han ocupado tierras de cristianos. O sea, aquí viene el concepto de los derechos humanos expresado extraordinariamente. Francisco de Vitoria es uno de los principales humanistas preocupados por lo que sucede en América. Ahora que se está discutiendo mucho de que si los españoles tienen que pedirle perdón a los mexicanos por el daño que hicieron los conquistadores a los pueblos indígenas, ¿por qué no también les pedimos a los mexicanos que agradezcan a los españoles la protección que personajes como Francisco de Vitoria hicieron en favor de los indígenas? Personajes como Francisco de Vitoria dijeron: los indígenas tienen todos los derechos. Y no solamente se quedaron en la parte filosófica, en la discusión, en pensar lo ideal y lo soñador sería que hubiera una... No, hicieron y presionaron para que hubiese leyes en favor de los indígenas, que fueron las famosas leyes de Indias, leyes que protegían a los indígenas, leyes que de alguna manera fueron la primera base de la idea de que los indígenas, los originarios, los pueblos originarios de América, tenían todos los derechos. Y lograron que hubiese leyes muy importantes en este campo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, Francisco de Vitoria, otros personajes importantes, Juan de Mariana, en fin, muchos más que no vamos a razón de tiempo decir, lograron que se establecieran estas leyes de Indias, estas leyes que, por ejemplo, la idea de la encomienda no era para explotar a los indígenas, era para educarlos, para protegerlos, para cuidarlos, estaban encomendados, no estaban para el servicio. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba la ley en la Nueva España, venía del rey, los del cabildo citados por el virrey, se juntaban, hay sellos reales, hay una carta, una ley que viene del propio rey, con el escudo del rey, o sea, para que sea obligatoria, se reunían todos, veían, agachaban la cabeza, besaban la propia carta, decían: vive el rey, alabado sea el rey, y de repente el virrey al final decía: obedézcase, pero no se cumple. Y esa es la base de pues lo que ha sido la perversidad del derecho en muchos casos. Obedecer es: téngasele respeto, téngasele pues como es, algo que viene del rey, algo que tiene muy buenas intenciones, pero no conviene a nuestros intereses, no conviene a nuestra realidad. El rey hasta allá en España no sabe ni se va a enterar de lo que hacemos aquí, así que obedézcase, manténgase en respeto, métase en los archivos, hágasele un homenaje a la firma del rey, dígase vive el rey, pero obedézcase, pero no se cumpla. Pero la intención de Francisco de Vitoria es lo que tenemos que reconocer como ese gran precursor de los derechos en favor de los pueblos originarios de nuestro país y de otros lugares conquistados por España. Con esto terminamos y en el próximo video vamos a hablar de otro tipo de humanismo, un humanismo muy particular que tiene que ver con el utopismo. Por eso lo dejamos para el otro video.